A lo largo de las sesiones que hemos tenido hoy, hemos visto una serie de definiciones, hemos visto una serie de acercamientos a lo que puede ser la escuela 2.0. Hemos visto también, de una manera tangencial, definiciones sobre la web 2.0, y a mí, además de esas definiciones que hemos visto, siempre me gusta modelizarlo, siempre me gusta ejemplificarlo con frases concretas. ¿Qué relación puede tener Manuel Machado y la escuela 2.0? Bueno, a los que hayáis visto la presentación esta mañana en la página de Elite ya sabéis la respuesta, ¿no? Pero la web 2.0 que decíamos, y básicamente para mí esa es la respuesta. La última parte de la copla de Machado no la voy a recitar porque, bueno, José Luis Gamboa seguramente la podría recitar bastante mejor que yo, pero esa parte que hemos puesto en verde me parece que refleja bastante bien el espíritu de lo que es la web 2.0. Dice que las coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Y sobre todo esa frase de fundir el corazón en el alma popular. Compartir conocimiento es construir conocimiento. Bien, más allá de esta primera aproximación, el proyecto que les voy a presentar engloba una serie de proyectos que tienen los blogs de Aula, la raíz, tienen el sitio donde conviven todos ellos. Vamos a hablar, en primer lugar, sobre todo, del blog que utilizo para segundo de ESO, Ciencias Sociales segundo de ESO Online, pero también tengo otros blogs que evidentemente no los he ido haciendo todos el mismo año, sino que, bueno, a lo largo de 3 años de docencia, pues he ido implantándolos según las materias que he ido impartiendo. Espacio geográfico, que es para tercero de la ESO, Historia de ESO cuarto online, Senderos de Historia, que es para la materia de Historia de España de segundo de bachillerato, y el último y más reciente proyecto en el que estoy trabajando es Geografía Colaborativa, que no es sino un proyecto para trabajar la geografía de segundo de bachillerato, pero de una manera diferente y tiene bastante que ver con lo que ha planteado Evaristo. Bien, utilicemos los medios de comunicación y también utilicemos todas las herramientas que hemos visto hasta ahora para poder comunicarnos y poder construir conocimiento. Mi instituto, bueno, mis chavales de geografía de segundo de bachillerato están trabajando la materia mediante un blog colaborativo con un instituto de Canarias que es el IES de las Galletas y en concreto con su profesor, con Luis Miguel Acosta. Tenemos un blog colaborativo, pero luego también lo que hacemos es, una vez al mes, tenemos un blog creado específicamente para debatir sobre temas de actualidad. Ahora estamos con el tema de la exposición de los gitanos rumanos en Francia y, de nuevo, estoy completamente de acuerdo contigo, Evaristo, con que solo el tratamiento crítico de los medios de información nos puede dar ciudadanos con una educación mucho más completa, ¿de acuerdo? Pero el primer proyecto en el que me voy a centrar de una manera muy rápida es ese blog Ciencias Sociales segundo de ESO Online. Coincido con Máximo Penesi a la hora de trazar un poco lo que es la panorámica de la evolución del blog. Es un blog que empieza hace 2 años y pico, más o menos, y comienza como un repertorio de recursos. Hemos dicho que compartir es construir y, desde luego, al principio lo que uno encuentra son vídeos de YouTube, encuentra mapas conceptuales hechos por otros, pero el paso más adelante siempre se da cuando son los alumnos los que construyen los propios trabajos o cuando eres tú el que cuelgas algún artículo personal. Bueno, de alguna manera, esa evolución que yo creo que los que llevamos trabajando en TIC, yo soy muy reciente, llevo solo 4 años de docencia, 3 años trabajando en ella, pero yo creo que todos hemos experimentado esos momentos en los que hinca la rodilla en tierra, te preguntas para qué lo estás haciendo, luego te lo replanteas y realmente hay una evolución que nos hace ir un poco hacia adelante, ¿no? Entonces, a la hora de implantar estos blogs, y en concreto el de segundo de la ESO, me planteé una serie de objetivos. En primer lugar, está claro, el primero es contextualizar, reforzar y ampliar contenidos curriculares. De hecho, en la parte de la barra derecha, ahí tengo recursos agrupados por temas para todos los temas que se ven en clase. Pero más allá de eso, es algo de lo que también se ha hablado aquí, atender a la diversidad del aula mediante la gradación de actividades. Un blog es una herramienta muy potente porque podemos presentar diferentes actividades para cubrir toda la diversidad del aula. Sea la diversidad que se nos escapa por arriba, por así decirlo, como la diversidad que se nos escapa por abajo. Y sobre todo tenemos diferentes tiempos, tenemos diferentes espacios. Se ha hablado, Ignacio ha hablado de esa ruptura del espacio físico del aula y de los tiempos del aula, sobre todo. Alumnos que trabajan, que dejan sus comentarios sobre los ejercicios que vamos dejando y, en definitiva, bueno, sobre todo ese concepto de diversidad en el aula. Incentivar la creatividad del alumnado en el desarrollo de sus
trabajos. Es otra de las características de la web 2.0. Todos aportamos. Los alumnos crean, los alumnos compiten y los alumnos ven los trabajos de otros alumnos. Si ven trabajos que están bien hechos, no solo de sus compañeros de clase, sino que, desde luego, la web 2.0 es todo, es el mundo. Si ven trabajos de una escuela de Argentina con la que tenemos relación, por ejemplo, se pican, por así decirlo, y de alguna manera son mucho más competitivos, son mucho más creativos y utiliza las TIC para todo ello. Y precisamente es ese el último de los objetivos, emplear las TIC como herramienta de investigación y exposición de resultados. De una manera un poquito más extensa. Cuando diseñé esta diapositiva había puesto inicialmente trabajamos por proyectos. Yo creo que esa frase, trabajar por proyectos, es muy ambiciosa. Es decir, ¿quién puede decir que durante todo el curso trabaja por proyectos? Seguramente hay gente, pero como vamos a ver es algo muy costoso. Hay una parte del curso que trabajo de una forma tradicional, entre comillas, con blogs, con unas tecnologías, pero bueno, siguiendo un poco lo que es el currículo oficial, pero luego sí que hay una parte en la cual trabajamos en algunos proyectos. ¿Qué ventajas tiene el trabajo por proyectos? Bueno, ahí hay un tuit de Javier Monteagudo que me gustó mucho porque expresa las potencialidades de este trabajo por proyectos. Dice, en el trabajo por proyectos, los alumnos se ven expuestos a situaciones reales de aprendizaje, trabajo por competencias, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene el trabajo por proyectos? Pues Isabel Ruiz, estoy completamente de acuerdo con ella, porque dice, seguir temario implica trabajo dado por proyectos, trabajo por crear. Es decir, no son desventajas, son oportunidades. Es más trabajo, es cierto. Lo comentaba Ignacio también. El hecho de estar permanentemente detrás de ello, el hecho de echar una serie de horas. Bien, algunos de los trabajos por proyectos que realizamos. Bien, en la primera evaluación realizamos un trabajo que aúna la historia medieval de nuestra villa, de Coca, y el plan de lectura. Bueno, no sé si se va a cargar. Sí. Hay que aprovechar siempre lo que tenemos, eso está claro. Coca es una villa segoviana, es 2.200 habitantes más o menos, y sobre todo tiene un pasado riquísimo. El instituto está aquí, y aquí lo que tenemos en esta zona de aquí es un castillo mudéjar del siglo XV, aquí hay unos restos de murallas, aquí hay restos romanos, pero bueno, hay una serie de iglesias, en definitiva, un patrimonio que hay que aprovechar. Entonces, pensando en cómo podía yo aprovechar esas potencialidades, esos recursos que tenemos y aunarlo con el plan de lectura, pues se me ocurrió, de nuevo estamos con la improvisación, el profesor que trabaja con TIC vive peligrosamente al límite, ¿verdad? Se me ocurrió que de alguna manera podía proponer que se leyera La Catedral del Mar, su libro de 600 y pico páginas. Es un libro que para alumnos de segundo de la ESO yo he conocido gente que no lo recomienda. Oye, y si se leen Harry Potter, ¿por qué no La Catedral del Mar? Entonces, iniciamos una serie de trabajos que vinculaban la historia medieval de Coca con la historia medieval en general. Bien, realizamos una serie de investigaciones para documentar el trazado antiguo de la muralla. Apenas quedan 200 metros, pero sí que quedan restos en superficie. Bueno, pues de una manera en grupo se organizaron y con cámaras digitales documentaron todos los restos que muchos de ellos ni tan siquiera sabían que eran restos de la muralla medieval, fotografía digital. En clase utilizamos la pizarra digital para establecer hipótesis sobre por dónde podía haber ido, pues por aquí hay una defensa, por aquí hay un cierto escarpe que puede que sí, puede que no. Y utilizamos también el Google Earth, trabajamos mucho con Google Earth en clase, para delimitar el antiguo trazado de la muralla medieval, la ubicación de las iglesias desaparecidas. Aquí una anotación. Esta experiencia la realicé hace 2 años. Seguramente, o a lo mejor, se la realizara este año, a lo mejor la trabajaría con el Google Maps para que delimitaran ellos las zonas, para que colorearan las áreas. Vamos a pensar una cosa, hay que pensar en la eficacia de las herramientas, hay que pensar en la simplicidad de las herramientas. Si a mí plantearlo de esta otra manera me va a exigir dedicar una serie de clases que, de acuerdo, lo pueden investigar ellos en casa, pero en ese momento me interesa que se centren en otro contenido, yo prefiero que utilicen el Paint e ir a lo básico, porque yo considero que con el Paint el aprendizaje está conseguido. No hay que complicarse a la hora de buscar herramientas. Y también otra de las cosas que hicimos, bueno, no se puede ver el vídeo, es realizar diferentes trailers sobre, bueno, como si se hubiera rodado la película de la Catedral del Mar y rodaron diferentes fragmentos, ¿no? En la segunda evaluación, en segundo de la ESO, niños, hombres, mujeres, pavo, en definitiva. ¿De verdad os creéis adultos?
entonces trabajaréis como tales. Un ejercicio de role-playing, un congreso internacional para trabajar el siglo XVII, en el bloque de Historia Moderna. ¿Qué es lo que hicimos? Bien, se tenían que preparar una serie de ponencias, cada uno tenía un tema, tenía un tiempo, les di una documentación, documentación digital y documentación también en papel, y armamos entre todos un blog. Utilizamos unas herramientas muy sencillas, Script para subir las ponencias, SlideShare para subir las presentaciones, Blogger, y luego las ponencias también las grabamos en iVoox. ¿Qué conseguimos con esto? Alumnos que se mojaron, alumnos que se atrevían, alumnos que muchas veces estaban fuera del aula por completo, es decir, alumnos que no habían participado nunca en ningún tipo de experiencia y se implicaron e investigaron. Aquí tenemos cómo esta experiencia fue una exigencia y un reto personal, pero también fue una exigencia y un reto colectivo. Y sobre todo fueron una exigencia y un reto superados. Bueno, hay una serie de comentarios, sobre todo este de Aitor. Es un chico que, bueno, es tímido y sobre todo esta frase me llegó, dice, nos has enseñado durante todo el curso a hablar en público. Estos son competencias, ¿no? Bien, otro de los proyectos en el que vengo trabajando desde hace 3 años es la creación de un premio de investigación histórica para alumnos de secundaria y bachillerato. ¿En qué consiste? Básicamente en que alumnos del centro realicen temas sobre cualquier tipo de investigación histórica. El primer año, la convocatoria 2008-2009, solo lo hicimos a nivel de centro. En el segundo año ya lo exportamos a 5 centros. Y este año ya lo hemos hecho proyecto de innovación educativa, lo acabo de entregar esta misma mañana en el CFIE de Segovia, y ya hemos comprometido a 26 profesores de toda la provincia de 7 centros, de diferentes áreas, de diferentes ciclos. En definitiva, estamos creciendo. Ahí he puesto una serie de objetivos, pero sobre todo el que más me interesa es ese, emplear en este momento, emplear las TIC como herramienta de investigación y exposición de resultados. ¿Por qué? Tenemos alumnos que están visitando archivos digitales, cuando nunca sabían lo que era eso, ni podían saber que existía documentos del siglo XV en su pueblo, utilizan EPARES. Tenemos alumnos que están visitando hemerotecas virtuales, están buscando noticias para realizar trabajos de historia local. Esos trabajos los vamos a publicar, los ganadores del año pasado, los publicamos ahora en diciembre en la revista de Proyecto CRIO. El grupo es un grupo de historia y nuevas tecnologías al que pertenezco desde hace un año. Tenemos una revista, es decir, que un alumno de secundaria y bachillerato termine la etapa con su trabajo expuesto en la red, pero sobre todo con un ISSN, es decir, una publicación, un reconocimiento oficial que le vale incluso para currículum, es un valor añadido. Y alumnos que graban entrevistas, que realizan investigaciones en definitiva. Hemos hablado de alumnos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los profesores? Somos los protagonistas también, ¿no? De alguna manera. No trabajamos con las TAC, no sabemos lo que son las técnicas de aprendizaje colaborativo. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar solo o trabajar de forma colaborativa en red? Bien, en este sentido, este año, a principios de año, creé una red social para profesores de geografía, historia y también didáctica de ciencias sociales. Conocía otras, Internet en el aula, Filosofiesta, había una serie de redes y, ¿por qué no? Una de geografía e historia. Nunca sabes cómo va a resultar, pero muchas veces el paso que tiene que dar el profesor que quiera trabajar con nuevas tecnologías es preguntarse a sí mismo, ¿por qué no? Tal vez muchos pensemos que porque se pierde mucho tiempo, se gana, desde luego. Una serie de grupos, una serie de proyectos, un marcador social, una cuenta común, que vamos a empezar con ella en breve, para que todos en Delicious, los 600 y pico miembros, vayamos subiendo nuestros favoritos, por así decirlo. Un temario colaborativo que vamos a publicar ahora también, que lo vamos a editar con una wiki. Y un canal en YouTube donde estamos subiendo todos los miembros que pertenecemos al grupo de YouTube de CRIO en Red, estamos subiendo fragmentos de película que pueden ser útiles para el aula. Simplemente, de una manera muy rápida, 5 ideas para concluir. Hace ya unos años, mi abuelo me contó una historia, las historias siempre somos así, siempre volvemos a la historia. Bueno, me contó una historia de un maestro que había tenido allá por los años 30, que en un pueblo de Ávila muy pequeño, en la aldea Seca, y que les había llevado durante 5 días, les había traído aquí, a Madrid, a ver los principales museos, el Prado entre ellos. Y mi abuelo se acordaba perfectamente de los cuadros que había visto, se acordaba de las gentes que había conocido, se acordaba de todo lo nuevo que había vivido. Entonces, comencé a pensar cómo podía relacionar aquel aprendizaje que había tenido mi abuelo, que había sido un aprendizaje estable, que había sido un aprendizaje permanente. ¿No es eso lo que queremos? ¿No? Entonces, pensé, y vais a ver ideas de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Pensé que se aprende descubriendo.
el premio de investigación histórica va en esa línea. El hecho de que tengamos alumnos que son curiosos, que utilizan las nuevas tecnologías para encontrar respuesta a cosas que hasta hace poco ni tan siquiera se habían preguntado, hace que esos aprendizajes sean mucho más estables y mucho más duraderos. Se aprende haciendo, desde luego. Insisto, la importancia fundamental del trabajo por proyectos. Conlleva mucho trabajo, conlleva muchas satisfacciones. También hay que decir una cosa, la importancia de adaptar la evaluación al trabajo por proyectos. Ignacio hablaba de que él no pone exámenes. Yo, para evaluar el tema del Congreso del siglo XVII, el tema del XVII español, no puse un examen. Simplemente evalué participación activa en el Congreso, la exposición. Evalué los resúmenes que se habían hecho. Evalué las intervenciones en la mesa redonda que realizamos. Una serie de rúbricas, hice un escáner completo de cómo la clase y de cómo cada uno había aprendido los conceptos del tema. Se aprende trabajando duro, eso está claro. El trabajo con TIC implica trabajo duro tanto para los propios alumnos, ya lo hemos visto, pero sobre todo también para nosotros mismos. Aquí, no sé si decir un toque de atención a la administración. Tenemos cada vez más ordenadores, pero tenemos cada vez menos tiempo. Yo creo, no sé si os pasa a vosotros, pero los que trabajamos con TIC de una manera comprometida, de alguna manera desatendemos muchas parcelas personales. Y no tenemos un reconocimiento más allá de lo que decía Ignacio también. No se conoce muchas veces en nuestro propio centro el trabajo que estamos haciendo. Ayer me ha costado a las 4 de la mañana para poder entregar hoy a tiempo el informe del CFIE. Por favor, a la Administración, ayúdennos a que la gente que tiene ganas de hacer proyectos podamos llevarlo a la práctica de una manera más fácil. ¿De acuerdo? Porque si no, habrá muchas buenas ideas que se queden simplemente en eso, en buenas ideas, ¿no? Se aprende trabajando duro. Y, sobre todo, ese concepto del cual hablaba Fernando García Páez, de se aprende sintiendo, el emotionware, ¿eh? Hablaba de software, hardware, tupperware, y hablaba de museware y el emotionware. Aquellos aprendizajes que se consolidan con emociones detrás son aprendizajes que nunca se olvidan. Y las TIC en este sentido nos pueden ayudar mucho a ello. Estamos hablando de web semántica, estamos hablando de dialogar, estamos conociendo de compartir, estamos hablando de bastantes aspectos. Y sobre todo, dos reflexiones finales. No perder la perspectiva porque queda claro que estamos en un momento de transición. Manuel Area lo decía, no sabemos dónde vamos a estar de aquí a 15, a 20 años. Desde luego, eso es lo apasionante de la oportunidad que tenemos. Realmente no hay una única línea. Máximo construye en una línea, Ignacio construye en otra. Es decir, es una suma de aportaciones que estamos realizando cada uno, que estáis realizando seguramente vosotros también, pero entre todos estamos redirigiendo, no se sabe muy bien hacia dónde, a dónde queremos ir. Pero no hay que perder la perspectiva, es decir, hay que hablar de herramientas sencillas, hay que hablar de aprendizaje transparente, de herramientas transparentes y sobre todo me gustaría que os quedarais con esta idea. A veces lo más sencillo da resultados, pero yo personalmente pienso que siempre lo más sencillo da mejores resultados. Bueno, todos habéis terminado con alguna frase. Yo voy a terminar con un párrafo un poco más extenso. Es un libro, y ya no me extiendo más, es un libro que lo tengo ahí para el que lo quiera ver. Es un libro que compré en El Rastro del año 1905 y no es ni más ni menos que un manual que escribe un catedrático de la Escuela Normal de Salamanca para jóvenes profesores que van a comenzar a dar clase. Lo que comentaba Manuel Area, una pedagogía bastante interesante, os sorprendería, ¿no? Y fijaos la nota que me encontré en él. Dice, nota, este libro lo compré en Teruel en febrero de 1907. Al estallar la guerra, 1936-39, vivíamos en Carabanchel Bajo, carretera de Toledo 13. Y a venirnos a Madrid, el 5 de noviembre de 1936, dejamos abandonados muebles, ropas y libros, y el día 7 de diciembre del año 41 vuelvo a comprarlo en un tenderete del Rastro, a donde fue a parar, como tantos y tantos enseres robados. Es el único recuperado por mí. Una última idea. A lo largo de todo el Congreso vamos a ver que en la web 2.0, que la informática, que las TIC, hay grandes historias, pero yo siempre seguiré pensando que las grandes historias, o que muchas buenas historias, seguirán estando en los libros. Muchas gracias.
tradicional de evaluar, mantenemos una forma basada en contenido, en adquisición de conocimiento y no tanto en competencias como en teoría debiera de ser. Sí, seguramente. Bueno, seguramente no, desde luego. Y sobre todo, yo este año, por ejemplo, imparto todos los bachilleratos y tengo muchas más dificultades, sobre todo para implantar proyectos de trabajo en un segundo de bachillerato, porque el temario es muy ajustado, porque la evaluación no hay tiempo para poder realizar este tipo de trabajos. Y bueno, lo que estamos haciendo en Geografía Colaborativa entre Luis Acosta y yo es algo que implica tiempo personal de los alumnos en casa. Y bueno, pero de alguna manera no deja de ser una experiencia. Sí, trabajamos también con correo electrónico, con documentos de Google compartidos, pero digamos que falta dar un paso más allá, ¿no? De alguna manera. Bueno, no sé qué opináis vosotros. Sí, yo igual, ¿no? estoy totalmente de acuerdo y por tanto si la administración te dice que tienes que hacer un examen porque es obligatorio, porque el alumno o la alumna tiene que tenerlo para que si hay una reclamación y todo lo demás, claro, son pasos administrativos que no te queda más remedio. Bueno, no te queda más remedio, sí te queda, pero evidentemente que hay el papelito canta que decían, ¿no? Pero de todas maneras yo pienso que evaluar las TIC de la manera que estamos haciendo, o sea, de la manera que se evalúa lo normal, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora, no puede ser. O sea, un examen memorístico con las TIC no puede ser igual. Y aquí está uno de los problemas de la evaluación con las TIC en los centros TIC. Es que hay que cambiar el modelo de evaluación. Y después viene la siguiente pregunta. Cuando estos alumnos marchan del instituto con un modelo de este tipo, llega a la universidad que el profesorado habitualmente de TIC sabe poco, algunos sí, otros no, pero la mayoría poco, ¿qué ocurre? ¿No? Esto es una cadena. Y la cadena se debe continuar, porque si no puede pasar que seamos islas que el alumnado sabe mucho, pero llega allá y entonces cambian las cosas. Colaborativo con un instituto de Canarias que es el IES de las Galletas y en concreto con su profesor, con Luis Miguel Acosta. Tenemos un blog colaborativo, pero luego también lo que hacemos es una vez al mes tenemos un blog creado específicamente para debatir sobre temas de actualidad. Ahora estamos con el tema de la expulsión de los gitanos rumanos en Francia y, de nuevo, estoy completamente de acuerdo contigo, Evaristo, con que solo el tratamiento crítico de los medios de información nos puede dar ciudadanos con una educación mucho más completa, ¿de acuerdo? Pero el primer proyecto en el que me voy a centrar de una manera muy rápida es ese blog Ciencias Sociales segundo de Online. Coincido con Máximo Penesi a la hora de trazar un poco lo que es la panorámica de la evolución del blog. Es un blog que empieza hace 2 años y pico, más o menos, y comienza como un repertorio de recursos. Hemos dicho que compartir es construir y, desde luego, al principio lo que uno encuentra son vídeos de YouTube, encuentra mapas conceptuales hechos por otros, pero el paso más adelante siempre se da cuando son los alumnos los que construyen los propios trabajos o cuando eres tú el que cuelgas algún artículo personal. Bueno, de alguna manera, esa evolución, que yo creo que los que llevamos trabajando en TIC, yo soy muy reciente, llevo solo 4 años de docencia, 3 años trabajando en ella, pero yo creo que todos hemos experimentado esos momentos en los que hinca la rodilla en tierra, te preguntas para qué lo estás haciendo, luego te lo replanteas y realmente hay una evolución que nos hace ir un poco hacia adelante, ¿no? Entonces, a la hora de implantar estos blogs, no la voy a recitar porque, bueno, José Luis Gamboa seguramente la podría recitar bastante mejor que yo, pero esa parte que hemos puesto en verde me parece que refleja bastante bien el espíritu de lo que es la web 2.0. Dice que las coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Y sobre todo esa frase de fundir el corazón en el alma popular. Compartir conocimiento es construir conocimiento. Bien, más allá de esta primera aproximación, el proyecto que les voy a presentar engloba una serie de proyectos que tienen en los blogs de Aula la raíz, tienen el sitio donde conviven todos ellos. Vamos a hablar, en primer lugar, sobre todo, del blog que utilizo para segundo de ESO, Ciencias Sociales segundo de ESO Online, pero también tengo otros blogs que evidentemente no los he ido haciendo todos el mismo año, sino que, bueno, a lo largo de 3 años de docencia, pues he ido implantándolos según las materias que he ido impartiendo. Espacio Geográfico, que es para tercero de ESO, Historia de ESO cuarto online, Senderos de Historia, que es para la materia de Historia de España de segundo de bachillerato, y el último y más reciente proyecto en el que estoy trabajando es Geografía Colaborativa, que no es sino un proyecto para trabajar la geografía de segundo de bachillerato, pero de una manera diferente y tiene bastante que ver con lo que ha planteado Evaristo. Bien, utilicemos los medios de comunicación y también utilicemos todas las herramientas que hemos visto hasta ahora para
poder comunicarnos y poder construir conocimiento. Mi instituto, bueno, mis chavales de Geografía de segundo bachillerato están trabajando la materia mediante un blog a lo largo de las sesiones que hemos tenido hoy, hemos visto una serie de definiciones, hemos visto una serie de acercamientos de lo que puede ser la escuela 2.0. Hemos visto también, de una manera tangencial, definiciones sobre la web 2.0, y a mí, además de esas definiciones que hemos visto, siempre me gusta modelizarlo, siempre me gusta ejemplificarlo con frases concretas. ¿Qué relación puede tener Manuel Machado y la escuela 2.0? Bueno, a los que hayáis visto la presentación esta mañana en la página de Elite ya sabéis la respuesta, ¿no? Pero la web 2.0 que decíamos, y básicamente para mí esa es la respuesta. La última parte de la copla de